Bueno, pequeños hermanos de María, siguiendo con esta fiesta tan grande, viene lo que es la hora del tema y recibimos con un gran gusto, con un saludo, al presbítero Félix Martínez, párroco de la parroquia de San Pablo, Valleza, Parral, Chihuahua. El tema de hoy, el gran tema para este día, vocación a la vida misionera. Mientras el Padre inicia, vamos a recordarles a los jóvenes que fueron ayer convocados por la hermana Sol, que van a tener una pequeña reunión ahorita a las 11 de la mañana con la hermana Sol. Jóvenes que fueron convocados el día de ayer, a las 11 de la mañana se reúnen con la hermana Sol, por favor. Bueno, un agradecimiento al propietario de aquí de este lugar, el Club Casino Bellavista, el señor Alfonso Navarro y su familia, con los empleados también que de alguna manera amablemente han participado, han colaborado en este 45 aniversario. Un agradecimiento para todos ellos. Gracias. ¿Cómo se encuentran? Diga, bendecido. ¿Cómo se encuentra? Bendecido. Qué hermoso es estar con ustedes nuevamente. Que estuvimos participando el año pasado allá en Parral, Chihuahua, y hoy me da mucho gusto que el Señor me traiga acá por esas tierras con todos mis hermanos pequeños. Vamos a dar un aplauso fuerte al Rey que se llama Jesús, que nos congrega, al Señor de señores, al Rey de reyes, aquel que nos ha llamado de una manera o de otra a vivir y contemplar nuestra gran misión de hijos de Dios. El aplauso fuerte a Mamá María, nuestra Madre y Señora, Reina de las vocaciones. Yo le invito a que se ponga de pie. Este canto, este gran himno, me llena de un gran gozo y lo comparto con ustedes. Hermano pequeño de María soy. Fuerte y con ganas. Si se siente pequeño, hermano, con alegría y fuerte. A ver si es cierto. Qué hermoso es esto. Lo que has recibido tendrás que enseñar, y así en la vida te vas a salvar. A ver, fuerte, bonito.
La Virgen María, tu madre será. Imítala siempre, que santo te hará. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito pueblo de Dios. Siéntese tantito, ustedes no les prenden poquito y se prenden luego. Vamos a hablar sobre la vida vocacional, sobre la vocación. Pero quiero hablar mi verdad desde el punto de vista cómo Dios llama y cómo uno responde. La vocación, mis queridos hermanos, como llamado y don de Dios. Toda vocación tiene un fundamento del llamado de Dios. El hombre viene a la vida porque es amado. ¿Quién se siente amado? ¿Somos amados de Dios? Dios nos ama inmensamente. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios por el don de la vida. Usted cuando se levante temprano a la mañana, véase en el espejo. Que no le importa que los demás lo quieran, no lo quieran. Queriéndose usted, porque es hechura maravillosa de un Dios poderoso. Usted es hechura y amado por un Dios que le creó. Antes de estar en el vientre de nuestra madre, dice la palabra, Él ya había pensado en nosotros. Amén. Ya había pensado en nosotros y lo pensó con amor. Somos amados de Dios, mis hermanos, no duden. Y en ese grande amor y en esa grande misericordia, Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Hay que descubrir ese proyecto de Dios en nuestra vida. La vocación tiene 3 elementos. Anótele ahí en su disco duro, 3 elementos. Primero de ellos, la llamada. Primer elemento, la llamada. Segundo elemento, la respuesta. Y tercer elemento, la misión. ¿Cuántos son? 3. El primero, llamada. Segundo, respuesta. Y tercero, ¿cómo están ustedes en esto? Al 100. Primero, Dios llama. Dios llama. ¿Estamos de acuerdo? Dios llama. Y Dios nos ha llamado. Y en ese llamamiento, ¿qué respuesta le hemos dado a Dios? O somos llamados que simplemente a lo largo de toda una vida hemos calentado nada más el lugar. Allá en mi parroquia, y aquí hay gente de mi parroquia, levante la mano de la parroquia allá. Allá hay gente que dice tener 30 años de pequeños. Yo tengo 7 de párroco y toda la vida las veo nomás sentadas ahí. Ni se levanta a recoger la limosna, ni se levanta a leer la lectura, y ni canta ni nada, pero ahí está sentada. O sentado. Levante la mano, ¿cuántos hemos sido llamados? ¿Y cuántos han dado la respuesta? Si echa mentira, se lo lleva el diablo. ¿Cuántos hemos sido llamados? Bendito Dios. ¿Y cómo está la respuesta a ese llamado? Y luego, después del llamado, la respuesta, viene la bendita misión. En esa vocación muy específica.
Vocación en la vida del matrimonio, vocación en la vida de la soltería, vocación a la vida religiosa, a la vida misionera, a la vida sacerdotal. La cuestión es cómo hemos dado esa respuesta. ¿Cómo hemos dado esa respuesta? Y luego, ¿cómo hemos vivido nuestra misión de bautizados? Dios da la libertad para decidir sobre cada una de las acciones de nuestra vida. Tenemos el compromiso de dar una respuesta, hermanos, y una respuesta que sea generosa ante la llamada que nos hace, ya que Él nos da la vida para que seamos felices. Le decía, y esto siempre me impactó mucho ahora en diciembre, a un matrimonio que iba desde luego a casar. Y le decía al joven cuando lo terminé de confesar, le dije, mijo, ¿qué se necesita para ser felices? Y rápido contestó aquel joven, rápido. Para ser felices, padre, se necesita tener a Dios. ¿Qué se necesita para ser felices? Tener a Dios. Me dejó con esa palabrita impactado. Y es cierto, quien no tiene a Dios en su vocación es una vocación vacía. Camina sin rumbo esa vocación, en la oscuridad, en las tinieblas, sin sentido, sin darle sabor a su vida. En cada vocación, soltería, religiosa, matrimonio, en cada vocación específica se necesita tener a Cristo como el centro de nuestras vidas. Así puede ser obispo, así puede ser sacerdote, así puede ser quien sea. Si no tiene a Cristo en su vida, no es feliz. Vive una vida amargada. Amén. El cristiano que no tiene, entre comillas, a Cristo en su vida, si no tiene a Cristo como el centro de su vida, no es feliz. Y vive amargando todo con su vida. Y quien tiene a Dios, lo tiene todo. Denle un aplauso a ese Dios que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros en nuestra vocación. Un Dios que te ama. Mira, mi hermano, en tu vocación de tu vida que tú vives, en la que sea, tenemos que ser felices. Y el centro tiene que ser Jesús en nuestra vida, porque Él nos llamó, porque Él nos ama, porque Él nos quiere. Y la respuesta la hemos dado libremente en nuestra vida. Nos da esa libertad y gozamos de una libertad. La vocación es el llamado que el Padre nos hace. Vemos que en dicho llamado son esos tres niveles que podemos marcar: la vocación humana, vocación cristiana y vocación muy específica, una vocación específica. Pero en toda vocación, vuelvo a repetirle, tenemos que tener a Cristo en nuestra vida. Cada una de ellas es un verdadero llamado de Dios a la santidad. Ayer nos hablaban de esto, lo vuelvo a repetir. Cada una de esas vocaciones, de ese llamado de Dios, estamos llamados allí en esa vocación específica a vivir la santidad, a ser felices, a conformar la iglesia, hermanos, a transformar el mundo, impregnándolo de valores que Jesús nos ha enseñado. Impregnar el mundo de Cristo, de un Cristo vivo, de un Cristo que venció la muerte, de un Cristo que se levantó y nos transmite a través de eso esa gran felicidad, porque la resurrección en nuestra propia vocación nos trae felicidad, alegría. Eso tenemos que contagiar al mundo. Tenemos que contagiar al mundo de esa felicidad que Cristo nos trajo, mis queridos hermanos, en cada una de las áreas o vocación que vivimos. La vocación es una invitación muy personal a realizar el proyecto de Dios, dentro del cual el hombre encuentra su plenitud, su felicidad. Dios tiene una buena noticia que comunicar. Por eso no deja de llamarnos, no cesa de llamar y esperar una respuesta. Dios nos invita a vivir un proyecto muy específico,
siguiendo un proceso. La vocación humana, primeramente. Hablemos de la vocación humana. Es el llamado a la existencia, a la plena realización, a la felicidad. Es un proceso en el que el ser humano se descubre como persona en relación consigo mismo, con Dios, con los demás y con el mundo que le rodea. Eso es la vocación humana. Pero qué difícil. Quisiera compartirle en este momento la vocación humana. Mire que yo vengo de una familia muy religiosa, una gran mujer. Un aplauso a todas las mujeres. Una gran mujer que siempre luchó para ser la de padre y madre para sus hijos. Yo soy el segundo de los 7 hermanos y los mayores son los que llevan la más pela ahí en la familia, en el hogar. Los mayores somos los que lo más la vivimos. En esta vocación humana, pues empecé a vivir como todo joven un proyecto en mi vida. Me metí a trabajar para poder ayudar a mamá en los haceres y quehaceres del hogar. Y entonces, en aquel trabajo, yo conocí a una mujer que fue mi novia. Duré 4 años de noviazgo. A ver, jóvenes, para aquellos que están aquí, me están escuchando, la vocación a la vida sacerdotal no es que un ángel venga y te hable y te diga, o que un sacerdote, un religioso, haya caído del cielo. Vamos hablando de una vocación humana. Yo tuve mi novia, duré 4 años con ella. Mi novia se llamaba Verónica, muy bonita ella. Ya sería maciato, padre, 4 años de noviazgo. Pero yo no sabía qué planes tenía Dios para mí en mi vida. Yo no sabía, no lo sabía. Si lo he sabido a veces en las broncas, digo, ¿para qué me hubiera metido en esta cosa, en este chisme? 4 años de noviazgo y bien felices. Un día me invitaron a Monterrey, el padre Antonio Erguín, Dios goce, mi director espiritual, a vivir un encuentro maravilloso de habla hispana, donde pues estaban muchos países, allá en Cintermex, en Monterrey. Eran tantos años de evangelización de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y entonces miraba yo a muchos, pero muchos sacerdotes y obispos, muy entregados con aquel gusto, con aquel entusiasmo, contagiando a esa iglesia hermosamente, hablando de esa vocación. Y entonces me llamó mucho la atención cómo aquellos sacerdotes, cómo aquellos obispos entregados al canto, a la alabanza. Cuando yo llegué a la ciudad de Gómez Palacio, donde ahí somos, le dije a mi novia, ahí te espero, todavía me acuerdo, en el Parque Morelos. El lugar y la banca aún todavía. Yo no sé qué pasaba por aquella mujer en su mente, que llegué y le dije, con aquel gusto y aquella emoción que traía a Monterrey. No era eso, Rosita. Pensaba que él iba del anillo de compromiso. Había un gozo en mi corazón de joven, que llegué y le dije, alguien se te adelantó en el camino, mija. Y lo peor que es su nombre. Y ese nombre se llama Jesucristo, el que me encontré con él en esta semana en Monterrey. Yo me voy al seminario. Y mi felicidad se dobló fuertemente. Estoy hablando en un primer punto, vida vocacional como humanos que somos, al llamado que somos. Me impactó tanto esto, que había una locura en mi corazón y que algo ardía fuertemente en mi vida, en ese llamado. Y el llamado lo recibí de parte de Dios al ver precisamente esa entrega de aquellos sacerdotes y obispos. Eran como unos 85 obispos. Felices aquellos hombres, gozosos, viviendo su vocación.
impregnando en su vocación a la iglesia de Dios. Y eso me impactó tanto que sentí fuertemente el llamado a la vida sacerdotal. Decía aquella muchacha: ¿y qué va a hacer de mi vida? Le dije: pues usted métase de monja, no se raje. Ha pasado. Siempre me acompaña un laico a cantar conmigo a mi lado, siempre. Cantamos juntos y predicamos juntos. Ahorita anda en Denver. Está en Denver, allá una misión. Y siempre, hoy me siento medio raro sin él en un lado, pero feliz de estar con ustedes hablando mi verdad, la verdad de ese Dios que nos ha llamado en nuestra vocación. Y no fue fácil, mis hermanos, no fue fácil. Al momento de que Dios tocó mi vida y mi corazón en la vocación, mamá cayó en una depresión terrible y se fue al hospital. Ella no quería que su hijo se metiera al seminario. Me costó mucho en este caminar, pero bastante en este caminar, de poder convencer a mamá en el nombre de Cristo que así era la vocación y que tenía que regalar este hijo a la iglesia. Le costó mucho como mujer y como madre. Sin embargo, los proyectos de Dios no son los proyectos del hombre, jamás. Cuando Dios pone su mirada, la pone, y así podemos sacarnos. Tú no buscas a Dios, Dios te busca. Es más grande la misericordia de Dios, es más grande el poder de Dios que tu propio pecado, mi hermano. Porque ¿cómo podemos responder a un llamamiento que Dios hace en una vocación específica si soy pecador? Si mi pecado es grandísimo ante los ojos. No, cierto, se equivoca. Es más grande la misericordia de Dios. ¿Sí lo creen? Que tu propio pecado. ¿Quién soy yo para que me llame con mis dificultades, con mis debilidades? Mire, no estés pensando en eso. Piensa que Dios te ama en tu vocación y respóndele al 100%. Aunque a veces en nuestra vida vocacional traigamos momentos difíciles que decimos no podemos más, invita a Jesús en tu vocación, que Él sea tu cirineo. ¿Se me entendió? En el mundo de hoy mucho se habla de creer en Dios. Todo el mundo cree en Dios en toda vocación específica y en toda vocación muy personal. Todo el mundo dice creer en Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero muchos viven sin Dios. Es muy diferente lo que estoy diciendo y apuntalando en este momento en una vocación a un llamamiento. Muchos se dicen creer en Dios, pero viven sin Dios. El día de anoche, contemplando aún todavía, viviendo nuestra vida allá en nuestra querida ciudad de Parral, Chihuahua. En la semana estos que son 6-7 días, llevamos ejecutados 10 jóvenes en distintas partes de la ciudad. Un mundo que vive sin Dios. Un mundo que vive sin Dios. Un mundo que dice tener a Dios. Un mundo que dice creer en Dios, pero vive sin Dios. El demonio se ha apoderado a lo largo de tanta gente, de tantos corazones que le han dado entrada a esa lucha. Defendamos en el nombre de Cristo, mis hermanos, esa vocación maravillosa. La vocación humana es ese llamado a la existencia. La vocación cristiana es el llamado a ser hijos de Dios por medio del bautismo. El bautismo no concibe a Dios como alguien lejano, sino la presencia cercana de Cristo, que busca a los hombres y les da su vida, invitándolos a configurarse con Él. En el mundo tenemos que ser triturados, tenemos que ser otros Cristos. ¿Estamos de acuerdo? En el mundo de hoy tenemos que reflejar el rostro de Cristo, ser otros Cristos dispuestos a ser devorados. ¿Le entrarían a esto?
allí en su vocación, allí en su vida matrimonial, allí en su vida religiosa, allí en la vida sacerdotal, dispuestos en este mundo sin Dios a ser triturados, a ser devorados, a entregar nuestra vida sin recibir nada a cambio, solamente la vida eterna. Un aplauso al Rey de la Gloria, aquel que resucitó, aquel que nos prometió vida eterna. Solamente es eso, no hay más. No hay más, mis hermanos. Estamos dispuestos a dar todo en la vocación sin recibir nada a cambio, más este gran regalo maravilloso de parte de Papá Dios en su Hijo, la vida eterna. No le busque más. Si está esperando recibir por pequeño, que decía, no, pues yo tengo ya 30 años y que quiere un título, aquí no hay títulos, aquí no hay diplomas, aquí no hay jubilación, y aquí ya estoy cansada, cansado, ya mejor me retiro. No se retire. Si se cansó amando, siéntese, y ahí sentado, sentada, siga amando. Yo le decía el año pasado, y lo he repetido siempre, un hermano pequeño de María, que en su vocación, en su vida matrimonial, como pequeño, como hijo de Dios en la iglesia, si no vive sus juntas, si no se preocupa por desgastarse y vivir los 5 ideales, por querer transformar el mundo, usted no es pequeño hermano de María, porque viene a ser lo más pequeño hermano de María cada aniversario, cada vez que se tiene que salir. Le emociona ser pequeño hermano de María. Y los otros 364 días del año, a saber qué hizo. No va a las juntas, no se preocupa por esos 5 ideales, no va a los retiros mensuales. Allá en la parroquia los tenemos mensuales, y ahí cada rato les digo y les digo y les digo y les digo. Un pequeño de María se le tiene que notar, se tiene que antojar en esa vocación, se tiene que antojarle al mundo, para que las vean, que salgan contentas, que salgamos contentos de nuestras reuniones, de nuestras misas, contentos, y nos pregunten, ¿qué locura hay en esta? Pues venga para acá, como le decían, venga y lo verá. Pero si no se nos nota, mis hermanos, es que no llevamos a Cristo injertado en nuestra vocación y en nuestra vida. La vocación cristiana específica del bautizado, al encontrarse con Cristo, se llena de un gran amor que no puede quedar solo como una idea bonita nada más, como algo bonito. Tampoco se le puede guardar para sí, sino tiene que darse y entregarse de una manera específica. Debe escoger un camino para vivir la fe, ya sea como laico, como consagrado, como sacerdote en la vida y en el mundo en el que estamos. La vocación cristiana específica es una elección de los bautizados para seguir a Cristo de un estilo de vida concreto y muy concreto. Esos estilos de vida son la vocación laical, la vocación a la vida consagrada y la vocación sacerdotal en el ministerio o ministerial. Hoy Dios continúa llamando por medio de la Sagrada Escritura, a través de las enseñanzas de la iglesia, en la oración, en los acontecimientos muy personales, sociales o familiares, en los signos de los tiempos, en el necesitado, es decir, en lo cotidiano de la vida, en una palabra de alguien, en la situación en que viven los que me rodean, en mis capacidades, gustos, anhelos y sobre todo en esa vida diaria. Tenemos que descubrir el llamamiento de Dios en nuestra vida. Por eso, al hablar de esto, a mí me emociona mucho y me llena de mucha alegría de hablar esa gran verdad de Dios en mi propia vocación muy específica: el hecho de ser sacerdote. Nunca estuvo en los planes míos. Siempre un niñito ayudándole al padre como monaguillo,
creciendo al lado de sacerdotes, de una mamá muy abnegada, sacrificada por sus hijos. Nunca pensé en mi vida que Dios me llamara a la vida sacerdotal. Sin embargo, Dios pone su mirada. Dejé a mi novia, que para mí era ya formar una bonita familia. Dios tenía sus planes, la dejé. Me fui al seminario y mamá dejándola internada. Todos los jóvenes entraban con sus papás a dejarlos al seminario menor y yo solo ahí. Sin embargo, yo me sentía en esa vocación que no estaba solo, que Dios caminaba conmigo. Dentro de la familia buscamos muchas maneras a un Dios que se nos manifestara, a un Dios que sabíamos que estaba vivo y que caminaba con nosotros. De una familia quizás infuncional por parte de papá. Papá en su enfermedad de alcoholismo. Un padre que era golpeador, tomador en su familia. Yo no me la creía que desde ahí, en una familia de esa naturaleza, surgiera esta vocación de la cual hoy te está hablando. En el caminar esto pasaba en nuestra vida. Creíamos en Dios, pero no teníamos a Dios. Creíamos en Dios, pero vivíamos sin Dios. Un mundo en la familia, por tal de cambiar el rumbo y la aceptación de papá, caer en un mundo de brujería y de hechicería. Eso lo vivíamos nosotros en la familia. A una vocación de la que te estoy llamando. Qué desgarrador es la vida para uno de hijo en la familia, porque estamos hablando de vocaciones en la familia en la que decíamos los signos, la vida diaria, saber de que Dios nos va a llamar a esto, porque es un regalo inmerecido el hecho de ser sacerdote. Es mejor esta. Mi corazón estaba creciendo con mucho odio, con mucho rencor. Fíjese que en mi pensamiento había una venganza terrible en mi corazón. Un niño de 11, 10 años que iba creciendo con un odio terrible en su corazón contra su padre. Ansias me daban en mi vida que yo no crecía para vengarme de mi padre y golpearle como él golpeaba a mi madre, porque yo era el mayor en familia. En esta vocación mi corazón tenía que ser sanada y tocada por el poder de Dios, porque podía ser ya sacerdote, consagrado y vivir, porque se puede. Si no le da una entrada a Dios en su vida, Dios no entra. Vivir con eso en su vida y en su corazón, en una vida sacerdotal, qué terrible iglesia. Qué terrible iglesia. Había venganza, había odio en mi vida, que yo quería golpear a mi padre. Al ver cómo nos trataba en el hogar, en la casa, era el señor hombre fuerte, rudo de la comunidad, el comisariado ejidal, el juez del pueblo. Así vivíamos nosotros, los 7 hermanitos. Teníamos que toparnos con Dios. Teníamos que darle entrada a Dios para poder que nuestro corazón fuera tocado y sanado en ese momento. Fue un proceso, porque la vocación es un proceso. Y Dios tiene su mirada, Dios tiene su proyecto en la vida de nosotros. Eso fue pasando en aquel niño de 11, 10 años. ¿Y quién iba a saber que iba a ser llamado a la vida sacerdotal? Aquel día, 4 de noviembre, fiesta de San Carlos Borromeo.
don José Andrés Corral Arredondo, obispo primero de Parral, que Dios lo tenga en su gloria. Aquella tarde, en el lienzo charro donde fue la ordenación, me ungió. Y el primer ser humano en medio de aquellas 5,000 almas que se levantó de su lugar y besó mis manos fue mi Señor Padre. Estas manos que un día quisieron golpearle fueron besadas por aquel hombre hincado delante de mí, donde me decía: bendígame, usted es sacerdote, bendígame. Aquel hombre fue el primer día y el primer momento en mi vida que sentí el abrazo de un padre que me dijo que me quería, que lo perdonara. Aquel día, tarde, pude abrazarlo y sentir en mi mejilla aquellos bigotes de un hombre que me picaban aquí en mis cachetes, besándome, diciéndome: lo amo, mi hijo, perdóneme. Tiene mi padre 20 años luchando por ser el mejor papá del mundo. Para nosotros tenemos en ese hogar, en esa familia, no una mujer. Hace 20 años tenemos 2 mujeres, porque papá la hace de madre y padre en el hogar, a sus hijos, comer, lava trastes, barre la casa y cuánta cosa. Eso se vive cuando uno tiene a Dios en su corazón. Traen este librito, póngalo porque es una edición, pequeños hermanos. Póngalo en el canto 808, página 272, 808, en esta edición. Ya lo tiene ahí, en el libro, que el folletito que les dieron no viene. Póngase ahí en el 272, canto 808. ¿Ya lo tienen? Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moverá mi vida a tu parecer. Hazlo como tú quieras, hazlo nuevo. Bonito y fuerte, ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Eso es lo más difícil.
Y eso me costó tanto, mis queridos hermanos, en mi vocación. Dicen los que saben, ahí cuando agarran uno los libritos ahí en el seminario, en el caminar, los que saben esto de la psicología, que el perdón, así en tu vocación, el perdón es sanador. Dice que muchas de las veces el cáncer, depresiones y cuantas cosas que a veces vive el mundo podrán ser sanadas a través del perdón. Y en mi vocación me costó tanto, en esta vocación humana a la existencia, me costó tanto perdonar, mis hermanos. Y me decía el padre Antonio Holguín, usted tiene que perdonar. Por mucho daño que en su vida le han causado, usted tiene que perdonar. Usted ha sido llamado a la existencia, primera vocación, a la existencia por parte de Papá Dios. Y usted tiene que perdonar. Es el primer trabajo que tiene que pedir al Espíritu Santo, el perdón en su vocación. Porque era un proceso, son 9 años en la vida sacerdotal, en el seminario. 4 de teología, 4 de filosofía y luego el año de magisterio que tienen que ser la experiencia. Usted tiene que perdonar. Tiene todo un proceso para perdonar. Es difícil y muy difícil. Aquel que más daño te ha hecho. Así en esa vocación religiosa del matrimonio sacerdotal, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fuerza para poder abrazar. Y es que es la ley de Dios. Jesucristo no vino a quitar, a borrar, a abolir la ley. Vino a darle un cumplimiento. Y una y otra vez lo dice. Un cumplimiento en el amor. Y el amor en la vocación, mis hermanos, en la vida, la existencia, el amor lo es todo. Dice San Pablo, San Juan, me encanta ese pasaje de San Juan, más cuando celebramos los funerales, nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida porque amamos. El que no ama permanece en la muerte. El amor lo es todo. Lo es todo el amor. Es una entrega total. A usted religiosa, a usted sacerdote, a usted joven, a usted papá, a usted mamá. Tiene que vivir las 24 horas del día amando, entregándose día con día. Mujeres, sin recibir nada a cambio. Pareciera que más en nuestra vocación, más en nuestra vida nos entregamos, más mal nos va a veces. Más persecución, más momentos difíciles. Pareciera que entre más nos empeñamos a ser más esposas, más amorosas, así más nos va. Parecemos que en la vida sacerdotal, padres, sacerdotes, entre más nos entreguemos, más vamos a ser devorados en el mundo que estamos. Y lo más terrible, pueblo de Dios, lo más terrible que duele es nuestra propia gente que está adentro. Los de afuera no me interesan. Los de adentro, los que se dicen que te quieren, que te aman, que te abrazan, los de nosotros. Pareciera que entre más vivimos, queremos entregar más nuestra vocación al Creador, más persecuciones hay, más somos atacados por el demonio, más fuertemente somos atacados por esa fuerza del mal que está en el mundo. Padres, sacerdotes, que esto no nos haga vencer ni claudicar. Al contrario, que esto nos haga ver a un Dios misericordioso
que lo hemos hecho esto, de una entrega generosa por amor. Matrimonios que están aquí, hermanos pequeños, vivan día con día en su vocación, entregándose con amor, porque el amor lo vence todo. El amor lo puede todo. Hermanas de la tercera categoría que tanto amo en el Señor y que he trabajado con ustedes fuerte, a fuerza y fuerza y fuerza. Hoy puedo ver yo a mi hermana Rosario. Póngase de pie, mi hermana Rosario. Acá está de este lado. Hoy puedo verla y contemplarla de la tercera categoría. Siéntese, mija. Son de mi parroquia. Ella es una hermana que ha caminado por muchos lados y he aprendido de ellos. Hace 15 días ejecutaron a su hermano Chuy y ahí estaba y ahorita aquí está. Fue, lo enterró y se regresó. ¿Cómo la ven, padres? Simplemente en su misión está en Oaxaca ahorita, ¿no? En Michoacán, en Zamora, Michoacán, donde la cosa tampoco no anda nada bien allá. Bueno, ¿dónde están los de Michoacán? Zamora, y son bastantes. Hay que orar mucho por ese estado y por más, pero ahí, ahorita está en el ojo ahí del huracán. Llega la hermana Rosario a su pueblito Tenenuco, parte de mi parroquia como párroco. Le hablan donde está en su misión, allá en esa vocación, haciéndola con amor. Véngase porque su hermano lo han matado. Va y lo entierra y se tiene que regresar a su misión y aquí la estoy viendo ahorita. Su mamá tiene como unos, ¿qué tendrá? Unos 30 años de vida de pequeño. Su mamá, 20 años. Una familia que ha dado frutos ahí. Y qué terrible es esto. Esto es abrazar y amar su propia vocación. Por eso le digo a mi mamá, el día que usted se muera, mamá, y ande yo por allá no sé dónde, a usted que la entierren, que no me esperen, o que la cremen si es su voluntad, porque ahorita vivita le digo cuánto la amo y cuánto la quiero y la abrazo y siento el calor de ella. Así tenemos que hacerlo. Así tenemos que hacerlo. Amar ahorita. Ahorita tenemos que amar. Ahorita en nuestra vocación tenemos que entregarnos. El religioso, el sacerdote, en su vida matrimonial, los jóvenes que están aquí, amen su vocación. Una vocación de la existencia maravillosa de parte del Padre Dios en nuestra vida. Y esto sin recibir, repito por tercera vez, nada a cambio. Al contrario, entre más se entrega uno, entre más quiere vivir un evangelio, más persecuciones va a haber para ese hijo de Dios que quiere de veras vivir a lo Cristo. Hay que descubrir a nuestro Padre Dios en cada acontecimiento de la vida. Me decía el padre en el seminario, el padre Salvador Aguilera, director espiritual del seminario, decía: mira, mijo, a Dios se le escucha, a Dios se le contempla en la palabra y es palabra de Dios, pero también enséñense a ver a Dios en los acontecimientos diarios de la vida. Haga un alto y vea a Dios en cada acontecimiento de la vida. Vea ahí a Dios. Y a veces no queremos. A veces, hermana Rosario, y todos, a veces ante el dolor y el sufrimiento, pues yo ando aquí, yo estoy enamorado, descubrí mi vocación, Señor. Y mira, oigan hermanos, ante el dolor y el sufrimiento en tu vocación muy específica y en tu caminar, sentimos el abandono de Dios. ¿Cuántos no han sentido el abandono de Dios? ¿Cuántos no lo hemos reclamado a Dios? ¿Cuántos no decimos: Señor, ¿dónde estás? Este Señor que está en la cruz sintió fuertemente también el abandono de su Padre. Fuertemente sintió el abandono. Dios mío, Eloí, Eloí, leva sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A veces en nuestra vocación
Decía el padre Rafael, el señor obispo, don Sandoval, que hoy está acá por obispo en las tierras de Jalisco. Decía el señor obispo, don Rafael, la semana pasada: Padre Félix, amas tu vocación mucho, señor obispo. Pues le voy a poner de penitencia, me decía la semana pasada, que se hinque 3 horas en el sagrario. Era para mí muy difícil esto. 3 horas en el sagrario, y ahí hincadito, reclámele a su Dios. Ahí hincadito, pídale discernimiento a Dios en su vida sacerdotal. Que hace 15 días quería aventar este ministerio. Le decía al Señor: que se haga tu voluntad, Señor. Te entrego mi sacerdocio. Me decía el señor obispo: una vez que usted ha hablado con su Dios de su vocación, de tú a tú, deje que Dios hable en su corazón, y Dios le va a mostrar qué es lo que tiene que hacer. Deje que hable. Y una vez que habló Dios, reclámele, grítele, pero hágalo solo. Ahí mi parroquia la transformamos y tenemos un oratorio bellísimo en la entrada de la parroquia. Un oratorio donde está el sagrario, está Cristo. En esa soledad e intimidad, todas las mañanas desfila gente para hablar con Dios. Hermanos, hagamos aquellas palabras de San Agustín: temo a Dios que pase en tu vocación y que no me dé cuenta que pasó. Temo a Dios que pase y que no me dé cuenta que pasó. Descubramos los signos y acontecimientos de Dios en nuestras vidas. Dejemos que Dios hable. Si en este momento en tu vida has salido de tu hogar, de tu casa, como buen misionero a estas tierras de Baja California, Dios tiene preparado desde ayer algo para ti. Si has salido cansado, ¿cuántas veces nos cansamos? A ver, levante la mano quien está cansado. Y no hablo de un cansancio físico. ¿Quién ha venido cansado? Invítele a Jesús que tome esa cruz suya, porque la cruz en la vocación se tiene que abrazar. En la vocación, a la que sea, tenemos que abrazar esa cruz y abrazarla con amor. Y tenemos que invitar a Jesús que sea nuestro cirineo, que nos ayude a abrazar la cruz diaria en nuestra vocación. En nuestra iglesia, además, cada uno tenemos un puesto único. Dios acostumbra a llamar por nuestros propios nombres, por tu propio nombre a cada uno. A cada uno tenemos una responsabilidad. Cada uno debemos de preguntarnos: Señor, ¿qué quieres que haga? La iglesia tiene una misión de salvación en el mundo, pero cada cristiano vive esa misión de una forma concreta, según la llamada de Dios. Así lo dijo San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 11 y 13. De acuerdo que yo te seguiré, Señor. Pero, ¿dónde? En la iglesia existen 3 caminos de realización de la gracia del bautismo. 3 vocaciones necesarias para la vida de la misma. 3 caminos de una realización. Una vocación seglar. El sacramento del bautismo es una llamada de Dios a participar del ser y de la misión de Jesucristo. Una llamada a configurarnos progresivamente en Cristo, a ser rostros de Cristo. Esto lo da al seglar una capacidad de ser otro Cristo, hermanos, en el mundo. Ahí donde un cristiano realiza su misión conscientemente, está presente la iglesia de Jesucristo. El campo de acción del seglar es el mundo, la vida profesional,
en el centro de estudios, en el barrio, en la política, en la familia. Ahí tenemos que cristianizar, ahí está la misión del seglar en el mundo. La vocación a la vida consagrada, Dios llama al hombre y mujeres a seguirle radicalmente con su propio estilo de vida. Los consagrados son cristianos que quieren seguir a Cristo en la pobreza, no tener nada propio, sino al servicio de los demás, a la obediencia, vivir en la disponibilidad total a la voluntad de Dios, vivir en la humildad reflejando el rostro de Cristo, obediencia, pobreza, humildad, sencillez. Esta vocación se desarrolla con matices propios según el carisma, claro, del fundador, por así hablando, en la vida religiosa, de una u otra congregación o instituto de vida consagrada. Los fundadores han sido profetas que han sabido seguir a Jesucristo radicalmente en su época, en su historia muy concreta. Podemos recordar a muchos, por ejemplo, San Francisco de Asís, Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, Vicente de Paúl, Teresa de Calcuta y muchos más que han tenido un carisma regalado por parte de Dios y seguirle a Dios muy concretamente en ese instituto de vida consagrada. La vocación sacerdotal es un hombre llamado por Jesús a ser todo para todos, es el sacerdote. Es un ministerio que se realiza como colaboradores del obispo, sucesores de los apóstoles. Ay, cómo nos cuesta la obediencia, ¿no? Bueno, padres, y cuando estamos ahí hincados, que me prometes obediencia a mí y a mis sucesores, decimos, sí, no sea que sea condicionada, no creo, ¿no? Una obediencia condicionada, no puede ser. Tiene que ser toda, y a veces nos cuesta. Se los digo así con esa experiencia, en mi vida de 10 años, nos cuesta mucho, nos cuesta, pero tenemos que hacerla, y hacerla con amor. Esa gran vocación a la vida sacerdotal, tenemos que actuar en persona de Cristo, actuar en el nombre de Jesús ante la comunidad, hacer presente a Cristo. Qué hermoso cómo a mí me impactó esa vida. Fíjense hermanos, me impactó tanto mi propia vida en mi vocación sacerdotal, esto que yo lo miraba. Te decía al principio, si mi vida era una venganza y un odio terrible en mi corazón, que era una venganza terrible contra aquel hombre que era mi padre. Ahora después, en ese encuentro con el Señor y en eso contemplar el misterio, hoy estas manos que un día quisieron hacer eso, hoy bajan a Cristo para dar a Cristo. Manos consagradas que realizan ese gran misterio de bajar a Cristo en cada momento de la Eucaristía con toda su dignidad para dar a Cristo. Eso hace el perdón en la vida vocacional, y lo hizo en mi propia vida un Dios que para mí está pero bien vivo en mi corazón. A pesar de mis fallas, de mis errores, de mi inmundicia, yo sé que Dios está en lo más profundo de mi corazón, no por el hecho de ser sacerdote, sino en mi vocación de la existencia. Sé que Dios camina conmigo y sé que Dios ha hecho en mi vida, como decíamos ahorita el alfarero, lo que Él ha querido, porque me he dejado moldear en sus manos como buen alfarero a su antojo. Y le doy gracias a Dios por el don de la vocación sacerdotal, en la que me ha movido por muchas partes, por muchos lados de los Estados Unidos, de Perú, de Argentina. Dios me ha traído para que le diga al mundo que Él está vivo y que somos llamados a una vocación, no porque seamos los más santos o los mejores. Creo que Dios ha escarbado en mi vida, allá en el estiércol, allá en aquello último, Dios escarbó y me sacó a mí para que fuera su sacerdote. Y lo vivo con una gran felicidad y lo comparto con gran alegría. Mi vida sacerdotal la amo mucho, la quiero mucho.
la vida matrimonial es muy bonita. Estuve a punto, a unos milímetros de haber estado yo matrimoniado, pero Dios tenía sus planes en mi vida, mi vocación, mi vida sacerdotal, así como soy, la amo mucho y la quiero mucho. Aquí hay gente en mi parroquia y lo sabe bien, que los he querido mucho y que en mi vida de 7 años como párroco me he entregado al servicio con mis errores, con mis fallas, pero lo he hecho con amor. Una iglesia transformada en lo material y una iglesia transformada con este grupo que tanto amo de pequeños en la vida espiritual. Los pequeños hermanos de María, allá en mi parroquia, esas hormiguitas en todos los 42 comunidades que atendemos. Soy párroco de 4 municipios. Y qué hermoso es ver a las pequeñas hermanas de María viviendo a su estilo en esa entrega, allá por las rancherías de la parroquia de Valleza, haciendo presente la iglesia en sus comunidades. Qué hermoso es ver a los pequeños hermanos de María en su vocación, entregados, reflejando el rostro de Cristo, cueste lo que cueste. Como hay pequeños hermanos de María defendiendo a su sacerdote, defendiendo la vida sacerdotal, haciendo comunidad juntos y haciendo presente esa iglesia de Jesucristo. Qué hermoso es ver a los pequeños hermanos de María luchando por un mundo nuevo, un mundo mejor en la sociedad ahí donde viven, que se esfuerzan. Pero hay otros que ni pichan ni cachan. Hay otros que no quieren jalar. Yo les digo en Chihuahua, porque ella dice no se rompan, y me gritan ni un pelo, padre. A luchar juntos, juntos vamos cargando la cruz y se nos hace más liviana. Sacerdote y pequeños juntos en nuestra vocación. Usted viva su vocación a la que usted ha sido llamado, yo la mía, y juntos vamos a transformar esta iglesia. ¿Cómo que no se puede? Sí se puede. Y se puede en el nombre de Jesús y con María. Se puede porque se puede. ¿Quién ha dicho que no se puede? Con Jesús y con María se puede. Se puede. Y se puede luchar por transformar, mis hermanos. Y de estas familias, de esta iglesia salen las vocaciones. Amén. Amén. De esta iglesia, de esta familia salen las vocaciones. Allá en mi diócesis soy el director espiritual de toda la bendita escuela de la cruz, de puros viejos, puros señores. Y de ahí salen las vocaciones. De ahí, de esa iglesia, salen las vocaciones. De un hombre infuncional, como decía, ¿cómo va a ser mi hijo sacerdote? Bueno, pues va a ser sacerdote. O no creo que sean llamados puros santos aquí porque la aureola se les ve. No. Y que no les vaya a pasar como Jesús delante de la Magdalena, se empezaron a ir los más viejos, ¿no? ¿Por qué se empezaron a retirar los más viejos, padres? No, ni lo diga, que lo digan mejor ellos. Y se fueron alejando los más viejos. Vaya usted a saber por qué. ¿Por qué, mija? No se podían. ¿Sería eso? ¿O sería otra cosa? Pues ahí estamos llamados, pues. Quisiera yo decirles muchas cosas. Te ha preparado un tema bastante trabajo para hablarlo, pero yo creo que el hablar de uno en lo que Dios ha hecho, Dios lo dice todo y Dios habla y nosotros tenemos que responder a ese gran llamado de parte de nuestro Dios. Gracias, Padre. Gracias, padres. Gracias, pueblo de pequeños hermanos de María, por un año más que nos permite Dios reunirnos para compartir y hacer presente el reino de Jesús entre nosotros. Que Dios les bendiga a todos.